Buenos y calurosos días. Vamos a continuar con nuestro estudio del tema Vivir en Santidad. Hoy vamos a estudiar la parte 3. Hoy nos enfocaremos en la mortificación. El domingo pasado analizamos lo que significaba ser una nueva criatura. Dijimos que somos una nueva creación en el sentido de que internamente fuimos renovados. Nuestro cuerpo, nuestra parte material no fue renovada, seguimos teniendo la misma carne. Así que internamente somos nuevos, pero externamente somos iguales. No hubo un cambio externamente, pero dentro de nosotros mismos fuimos renovados. Hablamos de la regeneración, ¿verdad? Fuimos hechos nuevas criaturas. Somos una criatura que internamente se deleita en Dios y que lucha con su propio pecado, ¿verdad? Y vimos que si Dios me santificó, que es el primer tema que vimos, la primera parte, si Dios me santificó, entonces soy una nueva criatura, ¿verdad? Porque me hizo nacer de nuevo. Si soy una nueva criatura, por consecuencia debo vivir en santidad. No vivo en santidad para ser una nueva criatura. Al revés, la santidad es la consecuencia de ser una nueva criatura. Y vimos que para vivir en santidad se requieren dos cosas: morir a la carne y vivir para Cristo. Vamos a Romanos 6, 11 al 13. Esto lo vimos el domingo pasado. Dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan a ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y vimos que si el pecado reina en el cuerpo mortal y este cuerpo mortal tiene malos deseos, la mortificación consistía en hacer morir los deseos de la carne, ¿verdad? No hacer lo que tu carne quiere. Ahora, obviamente estamos excluyendo los deseos que nos mantienen con vida, ¿verdad? Si tienes hambre, comes, ¿verdad? No dices, no, voy a mortificarme y no voy a comer. Ahorita vamos a ver en cuáles casos sí serían apropiados llegar a esos puntos, pero por lo pronto, si estamos hablando de la necesidad del alimento básico para mantener la vida, el respirar, el mantenerte saludable, hablar de hacer morir tu cuerpo, bueno, no es lo mismo que hacer morir tu carne, ¿verdad? No queremos que te mueras. Morir, estamos hablando de los deseos pecaminosos, las cosas que quieres hacer que son opuestas a Dios, tienes que hacer que se mueran. La palabra mortificación es hacer morir. Pero vamos a ver que no se puede tomar la extensión de la palabra en un sentido literal, porque seguimos en este cuerpo, ¿verdad? Pero quiero hacer la aclaración que mortificación no es autoflagelarte o hacerte daño para agradarle a Dios. No, la mortificación consiste en no hacer las obras de la carne, lo que es opuesto al Espíritu Santo. Y la vivificación es lo opuesto, ¿verdad? Hacer lo que le agrada a Dios. Ahora dijimos que, puesto que la santidad es la consecuencia de ser una nueva criatura, no podemos hablar de mortificación ni vivificación si no eres cristiano, ¿verdad? Si no naciste de nuevo. O sea, esto es algo exclusivo de los hijos de Dios. Muchas personas pueden refrenar sus deseos, pero eso no es mortificación. Muchas personas pueden esforzarse por hacer lo bueno, pero si no tienen el Espíritu Santo, no es vivificación, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en estudiar lo que la mortificación es, y si Dios quiere el próximo domingo analizamos la vivificación, y después, si Dios lo permite, y nos da vida y tiempo todavía, analizamos cómo aplicarlo en la iglesia. Ahorita vamos a ver el punto de vista individual. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos notar de la mortificación es que no es opcional. Bíblicamente hablando es una obligación. Vamos a Romanos 8, 10 al 13. Romanos 8, 10 al 13 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo,
vivirán. Y aquí quisiera que viéramos que es una obligación. Aquí no lo pone en un sentido negativo. La obligación es no vivir de acuerdo a las obras de la carne, ¿verdad? A los deseos de la carne, sino vivir en el Espíritu. Y esta parte de no vivir de acuerdo a la carne es la mortificación, ¿verdad? Entonces, lo primero que dice es, si Cristo está en ustedes, ¿verdad? Es la primera condición. Muchas personas, aún dentro de la iglesia visible, vas a ver que son personas que practican la mortificación, pero eso no significa que son cristianos. Vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante de las cosas que no son mortificación, pero que parecen espirituales, parecen cosas correctas, pero no lo son. Muchos de esos errores los cometemos incluso con buenas intenciones, ¿verdad? Pensando que estamos avanzando sin darnos cuenta que realmente no se trata de eso. Pero bueno, dice, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y aquí también habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos que nuestra unión con Cristo y la Trinidad, decimos que no nada más tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? No puedes tener nada más a una de las personas, porque cada una de las personas de la Trinidad es Dios. Entonces, tener el Espíritu Santo, dice la Escritura también, Cristo está en nosotros. Jesús dijo, el Padre y yo haremos morada en Él, es decir, Dios está en nosotros, no que nada más una parte de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí, Jesús está ahí arriba y el Padre sentado en el trono. No. Dios está en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? Las distintas roles en la salvación de las personas, de las tres personas de la Trinidad, puede confundirnos cuando leemos este tipo de cosas. Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo también está en nosotros, porque es Dios, ¿verdad? Entonces, si Cristo está en ti, si naciste de nuevo, si eres una nueva criatura, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Es decir, tu cuerpo sigue siendo mortal, pero tu espíritu, no tu espíritu, el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Es decir, está describiendo una nueva criatura, ¿verdad? Si Cristo está en ti, tu cuerpo es de muerte, pero dentro de ti tienes vida. Es el Espíritu Santo quien te hizo vivir de nuevo y quien te sostiene. Dice, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y aquí está hablando ya de algo que se hace, ¿verdad? Mi cuerpo está muerto, pero la santidad consiste en no hacer lo que el cuerpo quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Entonces, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, su poder es el que va a hacer que yo pueda hacer las cosas que se me demandan, ¿verdad? Ahora, notemos que en ningún lado nos dice que en esta carne vamos a llegar a la perfección. Lo que se nos demanda es un esfuerzo continuo, ¿verdad? La batalla que todos debemos enfrentar todos los días. Pero bueno, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Y recordemos, en Gálatas 5, 16 al 17, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos, ¿verdad? Para poder concentrarnos en lo que es la mortificación. Esto también ya lo vimos, que lo que Dios quiere es opuesto a mi carne, ¿verdad? Y mi carne quiere lo opuesto a lo que Dios quiere. Hacer lo que mi carne quiere es desobedecer a Dios. Hacer lo que Dios quiere es no hacer lo que mi carne quiere. Hay una oposición. No puedo hacer lo que yo quiero, porque si soy esclavo de Cristo, cada vez que peco, Dios va a hacer que haya arrepentimiento. Primero, conciencia de pecado, saber que estás mal, ¿verdad? Te permite ver tu error y tu condición, y después te concede ir a Él. Pero no hablamos que somos simples títeres, que Dios nos controla y nos cambia. Acuérdense que hablar de santidad es sinergia, ¿verdad? Dios hace una parte, nosotros hacemos otra parte. Y por eso estudiar por separado mortificación y vivificación debe darnos claridad en ese asunto. Así que, si por medio del Espíritu damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros que nos capacita para hacerlo, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando alguien nació de nuevo, es invisible para nosotros la obra interior que Dios hizo en la persona. Pero lo que nosotros podemos ver es la santidad en la persona. Nadie que diga que ha nacido de nuevo puede vivir de acuerdo a la carne, ¿verdad? Se va a equivocar, es inevitable,
pero no es lo mismo que practicar el pecado. Entonces dejamos en claro que si naciste de nuevo, el Espíritu Santo en ti te da la capacidad de hacer morir los deseos de la carne. Y ese mismo Espíritu te da la capacidad de hacer lo que es correcto. Ahora, la parte que nos corresponde a nosotros, en cuanto a la mortificación, tenemos que tenerla muy en clara porque es algo totalmente práctico. Y es una obligación. Estamos obligados a hacerlo. Y es muy triste que muchos ni siquiera sabíamos de esto, ¿verdad? Vivías la vida cristiana con distintos estándares y preceptos, pero no los bíblicos. Me enseñaron a mí que la paz era el medidor de si estabas bien o si estabas mal, ¿verdad? Yo lo he dicho en otras ocasiones. ¿Cómo te sientes? ¿Hay paz en ti? Entonces estás bien con Dios. No hay paz en ti, estás mal con Dios. Otro factor decían, las puertas abiertas. ¿Tienes puertas abiertas? ¿Todo marcha bien? Estás bien con Dios. ¿Te está yendo mal? Estás mal con Dios. Entonces, puedes estar en un pecado grave, pero todo va bien. Y dirías, estoy bien con Dios. ¿Verdad? Puedes estar avanzando en santidad, pero con muchos problemas. Dirías, estoy mal con Dios, aunque estás avanzando en santidad. Estos falsos parámetros nos confunden y nos hacen vivir buscando la paz interior, buscando la felicidad interna, que es lo que me hace sentir bien para pensar que estoy bien con Dios, o buscamos fuera de nosotros la paz en nuestra situación para tratar de determinar si estamos bien o si estamos mal. Pero lo que la Biblia enseña es distinto. Así que, para empezar a estudiar en un sentido práctico, que es el objetivo de hoy, hay mucha información bíblica al respecto, pero quiero concentrarme en que lo entendamos cómo llevarlo a la práctica, para que si en lo individual empezamos a avanzar en esto, como iglesia vamos a hacer cosas importantes, ¿verdad? Enfrentarnos a problemas distintos y avanzar en mostrar al mundo que realmente Dios está con nosotros, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, tu cristianismo, alguien que no conoce de teología, alguien que no conoce de Biblia, alguien que no conoce a Dios, ¿en qué determina si eres cristiano o no? En cómo te portas, ¿verdad? Ese es el parámetro que todos van a usar cuando te vean. Y es un factor también muy importante dentro del cristianismo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus obras? Entonces, la parte de la mortificación y la vivificación es fundamental para los cristianos. Así que vamos a ponernos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en esto, ¿sí? Señor, antes de estudiar este tema y buscar el sentido práctico, queremos rogarte que tengas misericordia de nosotros, que nos muestres en tu palabra cómo debemos obrar, cuáles son las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer, cada uno en su situación particular, Señor. Concédenos encontrar en tu palabra la respuesta para vencer los pecados que nos tienen batallando, que nos tienen frustrados o que incluso algunos nos puedan tener derrotados. Enséñanos, Señor, a caminar como a ti te agrada, es lo que te pedimos. Amén. Sabiduría es lo que necesitamos. ¿Cómo hacerlo, verdad? Y la Biblia dice que al que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Pero no te va a llegar sobrenaturalmente, ¿verdad? No te va a caer la sabiduría. Tienes que hacer tu parte. Y nuestra parte ahorita es estudiar esto. Ahora, la Biblia nos da mucha información sobre hacer morir la carne, que no hagas las obras de la carne, etcétera, etcétera. Pero pareciera que Pablo, que es principalmente quien más habla de ese tema, no te explicará en un sentido práctico lo que es. Te dice que no tengas envidia, pero no te dice cómo le haces para no tener envidia, ¿verdad? No seas lujurioso, pero no te dice cómo hacerlo, o a simple vista no te lo dice. Pero si empiezas a analizar con detalle, empiezas a encontrar pistas importantes que te hacen entender a qué se refiere Pablo y que muchas veces pasa desapercibido cuando lo lees, ¿verdad? Dice Pablo, Pablo me dice todo lo que no debo de hacer, pero no me explica cómo. Y es que sí lo explica, pero es una forma muy sutil de explicarlo. Asume que sus lectores entienden cosas que tú y yo no entendemos, ¿verdad? Por eso hay que poner una base primero de lo que es la mortificación para ir a estos pasajes donde Pablo habla de hacer morir la carne y ya con ese entendimiento ver si ahora sí podemos encontrar el sentido práctico de lo que Pablo está diciendo. Y es el ejercicio que vamos a hacer al final. Entonces, empecemos a ver en un sentido práctico lo que es. La mortificación tiene que ver con el Espíritu Santo en ti. Por consecuencia, todo esfuerzo que tú hagas no sirve, no es mortificación. Empiezas a luchar con tu pecado porque estás convencido de que lo tienes bajo control. Estoy hablando de algo que los cristianos experimentan muchas veces en su vida, ¿verdad? Sabes que estás haciendo algo mal y dices, no hay problema, lo voy a dejar de hacer, ¿verdad? Te esfuerzas en ya no hacerlo, luchas por controlarte y no hacerlo, pero caes
y vuelves a caer. Y luego vuelves a caer. Y te esfuerzas más y luchas más y te pones a orar. Señor, ayúdame. Y vuelves a caer y vuelves a caer y no avanzas. Al contrario, te empiezas a enlodar más y más y más. Y llegas al punto en el que dejas de luchar. Porque dices, no funciona. No sirve. No, nada de lo que hago me funciona. Y esto es muy común en el cristianismo. Cosas con las cuales dejaste de luchar porque te convenciste que no las puedes cambiar. Y se vuelven parte de tu vida. Y eso es peligroso. ¿Se acuerdan cuando vimos la guerra espiritual? El pecado que tú permites en tu vida te destruye. No permaneces firme. Así que no voy a preguntar a cuánto les ha pasado porque yo sé que te ha pasado y a lo mejor no lo vas a querer decir, ¿verdad? Pero todos sin excepción, todos los cristianos lo deben experimentar. Llegó un momento en sus vidas en que hubo algo que no podías cambiar. No importa cuánto lo intentaras, no lo puedes cambiar. Y lo aceptaste. Lamentablemente no he encontrado encuestas útiles de México, pero de Estados Unidos son alarmantes las cosas que los cristianos se permiten, ¿verdad? Estadísticas graves diciendo que más del 50% de pastores aceptan que viven con el consumo de pornografía. Más del 70% de los hombres casados aceptan que regularmente consumen pornografía. Saben que está mal, pero lo siguen haciendo. Se han adaptado a ese estilo de vida, ¿verdad? Y estoy hablando de hombres casados que se supone que ya dejaron esas pasiones juveniles atrás, ¿verdad? No se diga los jóvenes. Los jóvenes se enfrentan aún en mayores cifras esos fracasos en su vida personal. Hombres y mujeres. Antes eso era común de los hombres, ¿verdad? Y si las mujeres no hacen eso, cada vez son más las mujeres que se suben a ese mismo tren, ¿verdad? Y se vuelve parte cotidiano. Todo el mundo, casi todos los que yo vi que están por las razones que dicen en cuanto a las encuestas, tienen el mismo patrón de comportamiento, ¿verdad? El mismo modus operandi de cómo lo hacen y cómo lo adaptaron. Y la pregunta es, ¿en México cómo nos va? No tengo idea, no hay quien haga esas encuestas. Y yo sé que si voy a una iglesia y les pregunto, a ver, ¿tú consumes pornografía? No me van a decir, ¿verdad? Entonces me sorprende cómo es que allá sí confiesan. Quizás aquí no funcionaría porque la gente no lo diría, pero sería muy útil ver, analizar cómo está el cristianismo y a qué cosas se está enfrentando y qué cosas no está pudiendo vencer. Ahora, nosotros ver internamente, no podemos ver el cristianismo en números globales en nuestro país, pero sí podemos verlo aquí entre nosotros. ¿Verdad? Las áreas débiles de un individuo no permanecen en el individuo, se empiezan a reflejar. Entonces, ¿cómo comprendemos la mortificación del pecado en un sentido práctico? Muchas personas no reconocen, lo primero, su pecado, lo que están enfrentando, ¿verdad? Y se han convencido de que, aunque es cierto que bíblicamente en este cuerpo mortal no alcanzaremos la perfección, se han convencido de que pueden vivir con ese pecado. Y eso es lo grave. Porque el pecado, al principio parece algo inocente, parece simplemente un descuido. Pero si no le tomas la atención que merece, se va haciendo cada vez más grande y más complicado y más difícil de controlar y termina dominándote. Y es por eso que vemos tragedias de personas visibles que caen en pecados vergonzosos. En pecados que dices, es básico. Pastores que terminan adulterando. Eso es básico. ¿Cómo que el adulterio? ¿Cómo es que les pasa? ¿Cómo es que llegaron a esos puntos? Bueno, es que no llegas de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y es porque no se comprende lo que la mortificación es. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro es que la mortificación no es la destrucción total del pecado en tu vida. No puedes matar el pecado. No en este cuerpo. Siempre te va a acompañar, siempre. Pero eso no significa que esa es una justificante para aceptarlo en tu vida siempre, ¿verdad? Mira, vamos a Filipenses 3, 12 al 14. Palabras de Pablo, dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya logrado. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante,
sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y este premio no es la salvación, ¿verdad? Es la recompensa. Ahora Pablo dice, no lo he alcanzado ya, ¿verdad? Pero prosigo a la meta, pongo los ojos allá, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Es decir, es una lucha continua, diaria, contra las cosas que no debes hacer y que nunca se va a acabar hasta la glorificación, ¿verdad? Entonces, si alguna vez venciste un pecado que te estaba atormentando, eso no significa que ahí se va a quedar muerto. Se puede despertar de nuevo y volver a meterte en problemas. Hay cosas que podemos dominar en nuestras vidas y parece que están bajo control, pero te descuidas y vuelve a convertirse en un problema, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer esforzándonos por limitarnos o restringirnos. Lo logramos temporalmente, nos confiamos y vuelve a aparecer el problema, ¿verdad? Hablar de mortificación no es decir que lo vas a matar definitivamente. No se puede. Hablar de mortificación es que lo vas a mantener como si estuviese muerto, como si no estuviese activo. Hay pecados que están activos en nosotros, ¿verdad? Hay cosas que nos permitimos. Si tú las refrenas, temporalmente te vas a sentir bien. Si te descuidas, te van a volver a generar problemas. Así que la mortificación no consiste en que ya vencí el pecado y me olvido, sino en mantenerte en un continuo análisis de lo que haces y asegurarte de hacer todo lo necesario para que no vuelvas a caer allí. Y eso es lo difícil, que no acabas. Mira, Santiago 1, 14 al 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así que el problema está en tus malos deseos. ¿Cuándo vas a dejar de tener malos deseos? No en esta vida. Nunca en esta vida. Hasta que tengas un cuerpo nuevo, que es la promesa que esperamos en Jesús, ¿verdad? Así que mientras tengas vida, vas a tener malos deseos. ¿Ese deseo malo es pecado? No. Ese deseo malo te lleva a pecar, ¿verdad? Ese deseo malo en sí mismo no es el pecado. Cuando tú le das rienda suelta a ese deseo y terminas haciendo lo que deseas, entonces engendras el pecado. Así que el problema está en nosotros, ¿verdad? Ahora, si siempre voy a tener malos deseos, no puedo relajarme. Siempre voy a tener que estar pensando en cómo hago morir esos malos deseos, aunque nunca me van a abandonar. Ahí está lo complejo. ¿Cuántos pecados hay en tu vida? Levante la mano el que dice 2 o 3. De 5 a 10. Ya dice, entre 5 y 10. Ok. De 10 a 50, abrí más el rango y hay más pecadores. De 50 a 100, 1. Es el peor pecador aquí. Mira, ¿cómo sabes que estás pecando? ¿Cómo sabes? ¿Porque te sientes mal? No siempre te sientes mal cuando pecas. A veces te vas a sentir muy bien. ¿Cómo sabes que estás pecando? Por el conocimiento revelado que tienes sobre la santidad de Dios, ¿verdad? Mientras más conoces a Dios, mayor conciencia de pecado, ¿verdad? Entonces, si tú dices que tienes poquitos pecados, ¿qué significa? Que ese poquito conoces a Dios. Porque conforme vas conociendo a Dios y ves su perfección y volteas a verte a ti, los pecados deberían ser cada vez más difíciles de contar, porque estamos a millones de años luz de distancia de la santidad de Dios, ¿verdad? Mientras más conoces a Dios, mayor conciencia de lo pecador que eres tienes, ¿verdad? Entonces, si yo te digo entre 1000 y 2000, dices, mira, no los tengo aquí conscientes, pero es tanto lo que no sé, que seguramente me estoy equivocando en muchas cosas de las cuales ni siquiera me doy cuenta, ¿verdad?
Ahora, si hablamos de la mortificación, dices, ¿cómo le vas a hacer para que todo eso se muera? No se puede, ¿verdad? No podrías hacer algo para asegurarte que no estés cometiendo ningún pecado, porque alcanza a tu capacidad humana. La rebasa. ¿Cuál es la tarea? Fíjate bien, cuando decimos caminar en santidad, lo primero que se requiere es que te conozcas honestamente. No lo que quieres ser, no lo que crees que eres, lo que eres. Y eso incluso lo dicen en Alcohólicos Anónimos. El primer paso para que un alcohólico deje de ser alcohólico es que reconozca que es alcohólico, ¿verdad? Así que no nada más es un principio bíblico. El apóstol Pablo nos dice, estás muerto en tus pecados y delitos. No hay bueno ni uno. Ya nací de nuevo, bueno, pero tienes cuerpo de muerte. Quiere que tengas bien en claro quién eres en realidad. Soy una persona que internamente se agrada en Dios y externamente le agrada el pecado. Y tiene que luchar. Ahora, sabiéndome pecador, tengo que verme con frialdad a mí mismo. Reconocer que estamos haciendo las cosas mal. Reconocer que tenemos problemas. Así que lo primero es saber cuáles son tus principales problemas. ¿No lo sabes? Pregúntale a alguien que viva contigo. ¿Estás casado? Y dices, oye, no sé cuáles son mis principales problemas. ¿A quién le debes de preguntar? A tu pareja. Te los va a decir fácil. ¿Verdad? Pero ahí está el primer problema. No sabes cuáles son tus principales problemas. Estás tan habituado a ser como eres que no eres capaz de reconocer dónde están tus principales problemas. Por eso la retroalimentación es muy útil. Porque cuando yo pienso que todo lo estoy haciendo bien, las demás personas no piensan igual que yo, porque ven las cosas que yo hago de una manera distinta. ¿Verdad? Yo puedo estar pensando que me estoy apantallando a todo el que me ve, y a lo mejor estoy haciendo el ridículo. Necesito la retroalimentación de alguien, pero ahorita estamos hablando en la forma individual. ¿Cuáles son tus principales áreas de problema? ¿Cuáles son tus principales pecados? Todos pecamos, pero no todos pecamos igual, ¿verdad? Hay algunas personas que les puede resultar un problema algún área en la particular y hay otras que esa misma área no representa un problema, ¿verdad? Algunos tienen problemas para controlar sus deseos sexuales, pero son muy amables. Y hay otros que no tienen problema con lo sexual, pero tienen muy mal carácter, ¿verdad? Y el que tiene mal carácter tiene que enfocarse en su mal carácter. Y el que tiene buen carácter no le puede decir, pues, te estás bien mal. Mira, yo soy bien amable. Tú estás bien mal. No, porque tu problema es lo sexual. ¿Verdad? Así que si entendemos primero que todos tenemos debilidades y que todos tenemos áreas débiles, es algo que no debe darnos vergüenza. Es muy común entre los cristianos tratar de aparentar santidad. Convencer a los demás de que tú no tienes áreas débiles. Y en cuanto sale el área débil, te defiendes. ¿Te has dado cuenta de lo que haces? ¿Te has dado cuenta de esa parte en ti? Que cuando alguien quiere hablar de algo que haces mal, ¿lo vas a negar? ¿Es tu primera reacción? ¿Esconderlo? ¿Que no se vea? Lo mismo que Adán y Eva cuando pecaron. Esa misma tendencia la tenemos en esta carne, ¿verdad? Oye, esto está mal. No, vas a tratar de echarle la culpa a alguien más o a algo más. ¿Verdad? Entonces, realmente, ¿dónde están tus problemas? ¿Cuáles son tus principales pecados? Te aseguro que al menos un pecado lo tienes habitual en tu vida, como algo normal en ti. Leemos la Escritura, haz morir las obras de la carne, decimos, sí, voy bien, porque te habituaste a esas cosas que estás haciendo. Entonces, lo primero es verte a ti mismo, dónde estás mal. Y donde tú estás batallando, no busques saber quién batalla más que tú. Mira, quisiera ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes a un león enjaulado junto a una vaca amarrada a un poste, la vaca fuera de la jaula, ¿verdad? Para que se mantenga con vida. Los dos tienen hambre. No demasiada, pero tienen hambre. Ponle a la vaca un trozo de carne y ponle al león un fajo de hierba.
¿Se lo van a comer? No. ¿Por qué? Porque no les interesa. No es su comida. Son diferentes, ¿verdad? Ahora piensa bien esto. Para la vaca no es tentación el trozo de carne, porque a la vaca no le interesa la carne, ¿verdad? Para el león no es tentación el fajo de hierba, porque lo que él quiere es carne. Ahora, ¿puede el león decirle a la vaca que no es tan santa como él, porque a él la hierba no lo tienta? ¿Podría la vaca jactarse de mayor santidad porque el trozo de carne no le representa ninguna tentación? Claro que no. Sin embargo, entre cristianos así nos vemos muchas veces. Vemos que alguien está haciendo algo y dices, pobre cuate, tan inmaduro, te falta santidad. Sí, pero porque eso para ti no es problema. No puedes pensar que eres más santo que alguien porque no tienes la misma debilidad que él. Eso es muy importante, porque ¿se acuerdan? El domingo pasado dijimos, hay que confesarnos los pecados los unos a los otros. Y si primero no te das cuenta de cómo eres en realidad y alguien viene y te confiesa su pecado, vas a generar muchos problemas y vas a dañarlo. Porque vas a pensar que eres la vaca que se siente mejor que el león porque la carne no le interesa. Cuando alguien viene y te confiesa su pecado, lo primero que te tienes que acordar es que tú también tienes debilidades. ¿Verdad? Entonces, lo primero que se requiere es saber dónde está mi debilidad. ¿Qué estoy haciendo mal? Y cuando alguien viene y me dice su debilidad, yo no me voy a jactar de ser mejor, ni me voy a sentir superior, sino que tendré que decirle, yo también estoy luchando. Estamos igual. Quizás tú estés más habituado a esa área débil que yo, pero yo también tengo mis áreas débiles. ¿Y sabes qué? Ningún ser humano carece de áreas débiles. Ninguno. No hay superhombres. Todos los tenemos. A veces unos en un área más visible que otros, pero todos la tenemos. Y eso es importante para que nos veamos como hermanos iguales. Yo tengo mis áreas débiles y tú también. Si tú me dices, tengo este problema, yo también tengo problemas. Y al revés. Pero nos escandalizamos cuando alguien reconoce que tiene un área débil en la cual peca y peca y peca y peca. Y a mí me enseñaron, es que están endemoniados. ¿No? Pues, pobre, el que reconocía su pecado, está endemoniado, no te vaya a saltar el demonio. No dejen que los niños se le acerquen. No, bola de hipócritas. Todos tienen un área débil. ¿Cuál es tu área débil? ¿La conoces? ¿No te has tomado el tiempo para pensarla? Cuando nos ponemos a orar y dedicas un tiempo para estar con Dios, ¿qué haces? Nada más te pones a decirle, gracias por todo lo que tengo, Señor, gracias, te pido y esto y ya. ¿Hubo alguna reflexión hacia lo que estás haciendo? ¿Hacia tu comportamiento? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué dice la Escritura que debías hacer? ¿Hiciste un alto y reflexionaste sobre lo que hiciste ayer? ¿O has llevado semanas y semanas y semanas sin hacer un alto y ver lo que has hecho? Muchos de nosotros no tenemos el hábito de reflexionar sobre nuestras propias acciones. Si yo no me sentí mal por lo que pasó, asumo que no hay nada malo, cuando tus sentimientos no son el parámetro, sino la Escritura. Si lo que hice ayer está mal hecho y no hice un alto a razonarlo, lo voy a seguir haciendo. Y voy a leer la Escritura que dice que no haga las obras de la carne, voy a decir, estoy de acuerdo y las estoy haciendo. Día con día las sigo practicando, nunca me pongo a reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Y esa necedad es muy común en todos los cristianos. Porque tienen que venir problemas para que te pongas a orar, ¿verdad? ¿Te falta la salud? A ver si voy a orar. ¿Te falta el dinero? Buscas a Dios. Pero si no te falta ni salud ni dinero, no lo buscas. Y ahí está el problema. El pecado se empieza a ser parte de tu vida porque, número uno, no estás consciente de lo que estás haciendo. Y número dos, ves que otros tienen áreas débiles y tú no. Y te empiezas a sentir un tanto superior. Quiero ser lo más práctico posible y
poner un ejemplo lo más práctico y visible para empezar a distinguir cómo debemos mortificar un problema. Así que voy a tomar uno de los principales problemas de los mexicanos, sean cristianos o no sean cristianos. Algo en lo que ocupamos los primeros lugares a nivel mundial. ¿Qué será? No la contaminación, que también es, ¿verdad? Pero eso no la puedo mortificar yo, ¿verdad? ¿En qué sobresalen los mexicanos? A niveles globales y mundiales al hacer las cosas mal, en la obesidad. ¿Verdad? Somos campeones mundiales en obesidad. Yo lo he confesado públicamente, a mí me gusta mucho comer. ¿A quién más le gusta mucho comer? Hermanos. Lo siento, hermanos. Y es un problema del mexicano. Así que es un problema mío y de los mexicanos. Voy a usar eso como ejemplo. No escogas algo en lo que tú no batallas. Yo batallo. Analicemos desde el punto de vista de la mortificación nuestro problema con la comida. Y ahí van a salir muchas cosas, ¿verdad? Primero, ¿tienes un problema con la comida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La reacción de algunos es, a ver, y luego volteas a ver otro, él sí tiene problema. ¿Verdad? Oye, sí, pero hay otros peor. Eso no es un parámetro para medir si estás bien o estás mal. Mira, hay una lista de entre cuál debería ser tu peso saludable, ¿verdad? Y te dan un rango. ¿Estás en ese rango? ¿O estás por encima? ¿Y qué tan encima? ¿Verdad? Ahora, ¿reconoces que tienes un problema o no? ¿O le pones excusas? Es que es bien fácil poner excusas, ¿verdad? Yo lo he hecho muchas veces. Me pongo a dieta, empiezo a adelgazar, me pongo contento, me viene mucho trabajo, estoy luchando porque me duermo, me tengo que desvelar, me tengo que tomar una coca, si no se me baja la presión. Y me convenzo que es bueno para mí, porque si no me ando desmayando. ¿Alguna vez alguien ha sentido lo que es la descompensación? Se siente horrible. Yo nomás lo he sentido una vez en la vida y se siente horrible. Y por tratar de esforzarme de mantenerme en dieta, más un montón de cosas que tenía que hacer, mal comía, no podía, y dije, no, basta, voy a comer lo que yo creo que necesite, y es las consecuencias, ¿verdad? Lo primero que hay que reconocer es que tienes un problema. ¿Y cuál es el problema? No nada más que comes mucho, que te gusta, nos gusta comer. Y mientras más grasoso, mejor. ¿Verdad? Dices, me gusta comer. A ver, éntrale duro a las zanahorias y a las verduras. Barbacoa, carnitas, ¿verdad? Menudazo, un pozole. Grasoso, si no, no sabe igual, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo mides dónde están bien los tacos? Casi siempre tenemos todos aquí en México al menos 5 proveedores de tacos a la redonda, ¿verdad? De donde tú vivas. ¿Cómo los mides? ¿Cuáles son los mejores? Yo tenía un parámetro muy útil. Mientras más grasosos y aceitosos, más sabrosos. Y no le fallas. Había tacos muy secos, están ricos, pero están muy secos. Los pides allá, vienen bien grasositos. Es un manjar, ¿verdad? Se disfruta. Fíjate bien, el problema es parte del problema que comas mucho, pero el problema es que te gusta mucho comer. ¿Te das cuenta? Si no te gustara, no estaríamos así. Así que, ¿qué dice Santiago? De tus propios malos deseos eres arrastrado y pecas. El problema de la comida y de la obesidad nuestra es que nos gusta. ¿Verdad? ¿Lo reconoces? La comida se puede convertir en felicidad. Disfrutas comer. Vamos a celebrar. ¿Cuál es la mejor manera de celebrar algo importante? Para un gordo. Comiendo. ¿Verdad? Hemos dicho, felicidad está íntimamente relacionada con comer. No comer cualquier cosa, comer lo que me gusta. Acabas de comer y ya estás planeando lo que vas a comer más adelante. ¿Verdad? Porque ya empezaste a decir, hombre, estaría bien sabroso. Ay, ¿tienes hambre? No, pero sé que la voy a tener, ¿verdad? Uno tiene que adelantarse, ¿verdad?
sé que la voy a tener y sé que eso me gusta mucho. Así que ya estoy planeando lo que voy a comer al rato o lo que voy a comer mañana. ¿Por qué? Porque es la felicidad que estoy buscando. Es el bienestar que me transmite. Porque para muchos, no sé para ustedes, sentarse a comer y dedicarte a comer lo que te gusta es un deleite. El problema es que nos gusta lo que no es sano. Ahora, fíjate bien, decir, ya no voy a comer así, voy a hacer una dieta estricta, te matas 3 meses, estás bien contento porque sobreviviste, se acaba la dieta, te pesas, éxito, vamos a celebrarlo. ¿Te ha pasado? Bueno, ya no tengo por qué ser tan estricto con la dieta porque tengo buen peso, puedo darme permisitos. ¿Y esos permisitos en qué se convierten? Cada vez le echas más dulces a la piñata, ¿verdad? Y sigues, ¿por qué? Pensaste que lo habías vencido. Pensaste que ya era un hecho. Hombre, de aquí, flaco. Esta ropa es de gordo, tírala. Puras flacas, slim las playeras, todo. Pero empiezas a permitírtelo y se vuelve a convertir en un problema y vuelves a estar obeso. ¿Por qué? Porque restringirte no es mortificar. Este ejemplo lo puedes poner en cualquier pecado, ¿eh? Me parece que lo ilustra muy claro la comida. Restringirte no es mortificar. Porque no se está muriendo tu deseo. Lo estás refrenando. Es como tener a un león encerrado durante 3 meses y decirle, sácalo, ya es mansito. No. El león sigue siendo león, pero lo tuviste encerrado 3 meses. Tú sigues, me daba risa que decían, es que mira, tú podrás ser flaco por fuera, pero por dentro sigues siendo gordo. Porque te sigue gustando mucho la comida. ¿Verdad? Y el problema es que tienen razón. El mal deseo desenfrenado de comer lo que no me beneficia es lo que nos tiene obesos. ¿Cómo estás atacando el problema? Por eso las dietas no funcionan, porque te encierras, te restringes, lo soportas, pero no es una nueva forma de vivir. Es una restricción. Ahora, los cristianos hacen mucho eso con su pecado. Ya no quiero pecar, y se obligan, y se forzan. Ya no, lo vencen, dice, ya lo vencí, y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque están lidiando simplemente con restringirse, no con hacer morir sus malos deseos. ¿Te has puesto a pensar por qué las dietas no te han funcionado? ¿Quién se propuso en el 1 de enero adelgazar? ¿Quiénes empezaron muy bien? ¿Y quiénes ya dejaron eso atrás? Como Pablo, yo lo que dejo atrás lo del pasado, prosigo a la meta adelante. El próximo enero empiezo. No, analízalo con detalle. Esta información sobre el pecado aplica en muchas cosas desordenadas. No nada más a la comida, en los deseos incorrectos sexuales, en tu mal genio, en muchas cosas. Aplícalas bien, date cuenta cuál es el deseo que te lleva a pecar. Porque ese es el que se debe de morir. No lo vas a poder aniquilar, pero tienes que mantenerlo como si estuviera muerto. Y mientras no lidies con ese mal deseo, no funciona lo que hagas. Fíjate, Jesús le dijo a los fariseos y maestros de la ley, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen limpios, pero por dentro están llenos de pobredumbre o pudredumbre. ¿Qué significa eso? Que por fuera te restringes muchas cosas, lo que la gente ve, pero por dentro sigue siendo el mismo. No lidias con tus deseos, lidias con tus acciones y por eso no hay cambio. Por eso la Biblia dice que la justicia debe provenir del interior, del deseo de agradar a Dios, no una justicia externa que los hombres ven pero que no existe por dentro. Por eso, para la mortificación se requiere el Espíritu Santo, es el que te capacita. Lo haces no tanto por ti, sino por obedecer a Dios. ¿Me explico? Nosotros nos vamos a tolerar muchas cosas. ¿Cuándo te das realmente cuenta de que ya engordaste? ¿Cuál es esa verdad cruda que ya no puedes negar? Hay varias. La primera es subirte la báscula. ¿Hace cuánto no te subes una báscula? Eso dice mucho.
¿Por qué no te subes a la báscula? ¿Para qué me arruino el día? Estoy feliz ahorita. Yo no creo que haya subido mucho. Es poquillo. Sí, súbete a la báscula y vas a ver la realidad. ¿No te quisiste subir? Bueno, hay otra cosa que no te va a dejar mentir. Tu ropa. ¿Verdad? Va a llegar el momento en que la ropa sufre, ¿verdad? Es un luchar por mantenerse en su lugar. Todavía me queda. Mira, todavía. Esos factores te hacen ver, ya dejaste mucho tiempo que ese pecado fuera parte de ti. ¿Me explico? No lo mortificas. No estás haciéndolo morir. Lo convertiste en parte de tu vida. Y Dios en su misericordia te deja ver ciertas cosas. Algunos entran al hospital y le dicen, ya no puedes comer esto. Ah, bueno, ya no comen. Dicen, ¿ya estoy mortificando? No, eso es una restricción. Todavía sientes muy cerca la muerte y por eso no comes. Pero te aseguro que en cuanto ya te tranquilices, vas a volver. ¿Sí o no? No me van a dejar mentir. Claro que sí, porque no estamos lidiando con el mal deseo. Ahora, eso es lo que advierte la Biblia. Si ya sabes que estás aceptando ese pecado, ¿verdad? Ya reconociste que tienes el problema. Lo siguiente que tienes que reconocer es que te hace daño. Nos hace daño en distintas maneras. Número 1 es la salud, ¿verdad? Nos afecta. No vas a poder permanecer en buenas condiciones por mucho tiempo. Y no es una regla universal, ¿verdad? O sea, yo conozco gordos de 100 años. Eso no tiene nada que ver. Hablo de la calidad de vida que llevas. Hay otros factores. Normalmente, el que tiene un problema de obesidad no le gusta verse al espejo. ¿Por qué? Porque no le agrada lo que ve. Y se vuelve un problema difícil cuando tienes un evento importante y tienes que ir bien vestido y tienes que buscar ropa que se te vea bien y no se te ve bien porque estás gordo. Y sufres. Yo he conocido personas deprimidas por su gordura, pero no dejan de comer. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Porque estoy gordo. ¿Y por qué no dejas de comer? Porque me gusta mucho. Pero vas a estar triste cuando comas. Pues porque estoy gordo. ¿Por qué no dejas de comer? Que me gusta mucho. Y así hay personas deprimidas, pero no hacen nada al respecto. Ahora, un cristiano viviendo así, ¿te hace sentido? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde? No, pero yo oro. ¿Y qué oras? ¿Qué dices? Porque hasta le damos gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Bien grasosos los tacos, Señor, te doy gracias por el taquero que los preparó, por la habilidad de las manos del tablajero. Gracias. Y muy agradecido te los comes. Y eso, fíjate, somos capaces de agradecerle a Dios mientras pecamos. ¿Te das cuenta? ¿Lo habías visto? ¿Cuántos pecados están así en tu vida? Tal cual la comida. Muchos. Y luego nos vemos y nos reunimos como hermanos. ¿Sería válido que alguien se sienta más santo que otro? Es que absurdo. Tendríamos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Ahora, no significa que si vas a mortificar tu carne, siempre vas a estar flaco. Dios me diera la gracia. ¿Sabes? Yo siempre era flaco, siempre estuve flaco. Aquí está mi mamá que lo puede constatar. Años le rogué a Dios, hazme engordar, Señor. Yo quiero saber qué se siente estar gordo. Ya no es como ahora, hoy vas a la tienda y lo que yo pensaba que era ropa para gordos, ahorita ya no es para gordos, ¿verdad? Yo iba a la tienda y estaba flaco, tan flaco que la talla más chica que había me quedaba aguada. No existía menos, ahorita hay extra small, ¿verdad? Pero yo a lo mejor viví fuera de tiempo nada más, ¿verdad?
Y alguien que se pusiera large o extra large, oh, ese está gordo. No, ahora voy y me pruebo la large y no me queda. La extra large y tampoco digo, y pues, no, porque si partes del extra small, ahora eres XXL. ¿Por qué? Bueno, es un misterio para mí. Yo le rogaba al Señor, Señor, quiero ponerme un pantalón y que se vea normal. No que parece que es un pantalón ahí que flota porque las piernas no se ven, ¿verdad? Nunca me ponía shorts. Manga corta jamás. Vero me conoció así. Pues la prueba máxima del verdadero amor. Me veía en manga larga en el calorón. ¿Por qué traes manga larga? ¿No te da calor? Así escurriendo. No. Oye, pero pues manga corta. No, así estoy bien. ¿Por qué? Porque me dan vergüenza mis brazos tan flacos. Pero yo comía como bestia, ¿verdad? Como si odiara a mis padres. Bueno, eso se convirtió en un problema para mí porque así fui toda la vida hasta que me casé. Pero yo tengo los hábitos alimenticios de alguien que no engorda, pero que ahora, lamentablemente, Dios contestó mi oración. Y me enfrento a estos problemas. Y tenemos que lidiar con ellos. Y vas a enflacar, y vas a engordar, y vas a enflacar, y vas a engordar. Y eso es un buen síntoma. Mis respetos para los que siempre están flacos. Y que la comida no es un placer, y que la comida es un placer, ¿verdad? Porque estás flaco, sí, pero no te interesa comer. ¿Cuál es el mérito? Pero que amas la comida y estás flaco, eso me habla de algo. Santidad. Empiezas a comprender en términos prácticos, la santidad no es un concepto teológico, es como vives. Ahora, tenemos el problema, nos hacemos daño y no dejamos de comer, es destructivo, autodestructivo. Es lo mismo que un borracho. Se embriaga porque le gusta y luego llora cuando está borracho. Se le quita lo ebrio y se vuelve a embriagar y vuelve a llorar cuando está borracho y de ahí no sale. Igual estamos nosotros. La diferencia entre ellos es que decimos, uff, borracho, impío. ¿Y nosotros? Cambia la bebida por comida y estamos exactamente igual. Pero nos hemos convencido que somos más santos que ellos. ¿Te das cuenta del problema? Estamos igual que un drogadicto. Igual. Ahora veamos esto en el sentido bíblico. Ya sé, mi mal deseo. Qué bueno que me gustara la comida sana, pero no me gusta. Me gusta la grasosa. Y sí, le doy rienda suelta a mis deseos pecaminosos. Y me estoy haciendo daño. Ahora, tengo la obligación, ¿de qué? De hacer morir mis deseos carnales. ¿Cómo le hacemos para obedecer a Dios? ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué eres feliz cuando comes? ¿Te has puesto a pensar? ¿Lo has analizado con detalle? ¿Por qué te produce tanto placer? Si bíblicamente hablando nuestra alegría es Cristo, ¿por qué esa alegría ha sido reemplazada por la comida? Quita la comida por ver pornografía. Quita eso por humillar o pelearte con los demás, por hacer lo incorrecto, por tomar lo que no es tuyo. Cualquier cosa la puedes aplicar. ¿Por qué te produce placer? ¿Cómo lo haces morir? Fíjate en los pequeños detalles. ¿Cómo es que terminas comiendo tanto? ¿No has conocido personas que están a dieta toda la vida y siempre han estado igual? Las señoras del gym siempre están en el gym y siempre están igual. ¿Por qué? Porque hay pequeños detalles. Están yendo al gym. Qué bueno, pero el problema no está ahí. ¿Qué haces cuando no estás en el gym?
¿Sabes? Es bien común que vayas constantemente al refrigerador, ¿verdad? Por un snack, un traguito a la coca. Ay, ya te vas otra vez. Otro traguito. Comes lo que no deberías de comer fuera del horario de comida, ¿verdad? Porque me van a servir, no me pongas tanto, ya. Sí, pero no es el problema en lo que te comiste ahí, sino en lo que vas a seguir comiendo el resto del día. Así que supongamos, el problema es que vas al refri, agarras un snack, un jamoncito, una salchichita, ¿verdad? Un panecito con Nutella, uno nomás. A cada rato, a cada rato. Ya detectaste ese problema, ¿cómo lo haces morir? Póngale candado al refri. ¿Cómo le haces? No, me voy a aguantar y ya no voy al refri. ¿Cómo luchas con el deseo? ¿Cómo le hacemos para acabar con ese deseo? No, ¿cómo vas a hacerle para ya no ir al refri? No, ¿cómo le haces para acabar con ese deseo? La mortificación y la vivificación van de la mano. Hoy estamos estudiando nada más la mortificación. Tienes que dejar de hacer algo y hacer algo que lo reemplace. Dejar de hacer lo que te gusta es matar la carne. Reemplazarlo por algo que agrade a Dios, eso es darle vida. Ahora, primero, ya no tengas esas cosas en el refri. ¿Verdad? Porque quizás si las ganas de ir a comer algo no está mal. ¿Por qué no vas a llegar a una zanahoria? ¿Una manzana? No hay. ¿Yo qué culpa tengo? Pues nomás hay salchichas. Bueno, es el primer paso. El problema no está en que vayas al refri, sino en lo que estás deseando comer. Cámbialo. Saca la coca del refri, eso es doloroso. Es difícil. Tírala. ¿Tienes ganas de coca? Bien por ti, pero no hay. ¿Cómo le vas a hacer? Fíjate, dicen los muchachos y algunos, es que no sé, caigo y vuelvo a ver pornografía. ¿Cómo? ¿Vas por la calle y ya? ¿Estás platicando con tu familia y estás viendo pornografía? No, te quedaste solo. Con tu laptop, con la computadora, con tu teléfono. Y como estás solo, lo estás viendo. Ahora, ¿cómo le haces para no caer en eso? No te quedes solo con algo de eso en tus manos. No te quedes ahí. ¿Qué hizo José para evitar que la esposa de Potifar se acostara con él? Huyó. Estaban solos en la casa, ¿se acuerdan? Los de miércoles estudiamos Génesis. Estaban solos en la casa. La mujer le insiste a José, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. ¿Qué tuvo que hacer José? Acabar con esa situación. No, aquí el problema es que estamos solos. Esa señora, diría José, no me lo diría enfrente de la gente. Yo no quiero caer en eso, así que me salgo de esta situación donde ya no quedo expuesto. ¿Cómo es que la muchachita terminó embarazada? Pues no creo que andaban en la calle y se embarazaron, ¿verdad? ¿Dónde se metieron que estaban ellos solos? No hagas lo que sabes que te va a llevar a pecar. No te quedes solo. Y si te quedaste solo, vete a un lugar donde no estés solo. ¿Quieres ir a comer lo que te gusta? Reemplaza por cosas saludables. Haz algo, lucha, mata ese deseo. Eso es santidad. Si no estamos yendo a ese punto, estamos fracasando en todo lo demás. Nos estamos autoconvenciendo de que estamos bien cuando en realidad estamos pecando. ¿Te das cuenta? Rodéate de personas que piensen distinto. Mira, fíjate bien, imagínate, yo quiero luchar con mis deseos de comer y me junto con puros que son como yo. Vamos a comer algo. ¿A dónde vamos a ir? A algo que nos guste. Bueno, pero ¿qué tal si me reuniera con personas que se ponen de acuerdo para ir a hacer ejercicio? Y yo quiero echarme los tacos y ellos quieren hacer ejercicio.
Dice la Escritura que el que entre sabios anda, sabio se hace. El mundo dice que entre quien lobos anda, a aullar se enseña. ¿Sabes? Nos acomodamos unos con otros. Porque si a ti te gusta y a mí, y decimos, unos taquillos. Si yo no digo, tú no dices. Órale. Y nos apoyamos. Pero ¿qué tal si le digo a alguien que no le gusta eso, que no le interesa? Le digo, vamos a unos taquillos, ¿qué me va a decir? Otra vez. ¿No se supone que querías adelgazar? ¿Quieres o no quieres? Te agüita, ¿verdad? Y se siente feo. Tú no me entiendes. Tú no sabes lo que se siente. Y tendemos a decir, no, yo necesito más gente que sea afín. Que sean como yo, que le entremos duro a la comida. No, eso es un error. Tus amistades dicen mucho también de ti y de tu santidad. Quiero que entendamos esto. Se supone que estamos entre hermanos. Y me estoy yendo a los problemas más básicos de todos. ¿Quién de entre nosotros pondría el grito en el cielo cuando alguien te confiese su debilidad? Nadie, si entiendes que tú tienes también debilidades. Si tú te aíslas y decides que tú vas a poder sin la ayuda de nadie más, va a ser muy difícil que avances. Y el pecado, lamentablemente, dice la Escritura, no queda en lo secreto. Dios ha prometido sacarlo a la luz. Y es por eso que hay situaciones tan vergonzosas de personas que Dios tiene que descubrir porque ya no podían consigo mismos. ¿Quieres llegar a ese punto? Mortificación es reemplazar lo malo que hago con algo bueno. ¿Sabes? Comer para muchos va a ser un problema, para otros no. Pon el pecado que tú quieras y alguien va a tenerlo como área débil. Lo que hay que hacer es analizar adentro y decir, yo quiero hacer las cosas que Dios quiere, pero este cuerpo está en mi contra. Para que estos deseos se mueran, va a doler. Va a ser difícil y doloroso, porque te tienes que obligar. Pero sin el Espíritu Santo no puedes. Hay personas que se obligan, sí, pero sin el Espíritu Santo lo que hacen es por sí mismos. Sigue siendo amor propio. El cristiano lo hace por Dios, porque ama a Dios. Ahora, nuestro objetivo es decir, Señor, tú me diste este cuerpo y lo estoy maltratando. Estoy en pecado. Quiero hacer lo que te agrada a ti. Ya no se trata que porque tú quieres estar así, sabes que no quieres en realidad, pero tienes que obedecer a Dios. ¿Me explico? Eso te debe de cambiar el panorama completamente. Porque dices, no, te levantas bien motivado, hoy sí voy a hacer ejercicio, y mañana ya no. Bueno, es que no es por ti, no es si quieres, es una obligación. Es la obligación del que nació de nuevo. Así que tenemos mucha tarea, ¿verdad? Ahora, vamos a los pasajes bíblicos para ver lo que Pablo nos dice en cuanto a no hacer las obras de la carne y ver si podemos ver algo práctico, cómo lo llevas a cabo partiendo de esto. Fíjate bien, hay personas que con el objetivo de no pecar y de acabar con sus malos deseos se van a autoimponer restricciones. Por ejemplo, alguien que diga, yo no toco el internet para nada. Ay, qué exagerado. Ni siquiera ves memes, buenos memes, ¿no? Páginas cristianas, yo no toco el internet. ¿Por qué? No seas exagerado. No, piensa. ¿Por qué no quiere tocar el internet? ¿Cuál es uno de los principales medios por los cuales se consume pornografía? Por internet. Alguien que se está haciendo adicto a la pornografía teniendo internet, la va a buscar. Si él dice, no, yo necesito hacer que esto se muera, yo no uso internet, ¿está haciendo algo exagerado? No, porque si eso es lo que él necesita para mantenerse alejado de eso, que lo siga haciendo. Pero ¿qué tal si él dice, ¿saben qué? Nadie en la iglesia va a ver internet.
Eso ya es legalismo. Porque esa no es una restricción bíblica. Es algo que te impones para que tú luches con tu pecado. Pero no se lo puedes imponer a los demás. ¿Me explico? Si yo digo, no, pues yo no voy a ponerme ni a 100 metros de unos buenos tacos porque me los voy a comer, ¿puedo poner la regla para todos ustedes igual? Oye, yo me quiero echar los tacos al menos en fin de semana. Fíjate bien, mis restricciones para vencer el pecado son mías, personales. No se las puedes imponer a nadie más. Si a mí me funciona, quizás a ti no. Si alguien, por ejemplo, le habían dicho a las personas, alguien que era Paul Washer, no va a los centros comerciales. ¿Por qué no va? Porque puede pecar, que no vaya. ¿Lo vamos a juzgar mal por eso? No, hermano, haz lo que tú puedas, lo que tengas que hacer para acabar con esa situación. ¿Me explico? Pero fíjate bien, si tú decides no pararte en un centro comercial, no empieces a decir a los demás que no vayan, ¿verdad? Puedes sugerirle, oye, ¿sabes qué? Yo vencí este problema así, ¿verdad? A lo mejor te sirve. No decir, no, los centros comerciales son del diablo. No, no te vayas al otro extremo. Entonces, cuando nos reunimos y nos tomamos en serio la santidad, y tienes hermanos en Cristo que se toman en serio la santidad, se van a cuidar unos a otros. Van a buscar no interponerse entre las propias restricciones que se han puesto para caminar en santidad. Efesios 4, 22 al 32. Palabras de Pablo. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, cada uno hable a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pregunto yo, ¿encuentras algún sentido práctico en lo que lees? Lo que antes eras, ya no seas, ¿verdad? Dice, deja la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. ¿Te daba fácil mentir? Enfócate en ya no mentir. Y no nada más restringes lo malo, sino que haz algo bueno, habla la verdad. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Tienen problema de carácter? Dice, si se enojan, versículo 26, si se enojan, no pequen. ¿Cómo aplicamos eso? Estás bien enojado y tienes a alguien enfrente con el que te enojaste. ¿Ese enojo ya es pecado? No. Me dan unas ganas de decirle muchas cosas, ¿verdad? Y a veces hasta darle una buena acción correctiva. Ok, ¿cómo le hago para que si me enojo no peque? ¿Nadie les ha pasado? ¿A los casados? No me digan que no les ha pasado. Hablamos al rato. ¿Por qué? No seas cobarde. No, no es por cobardía, porque si abro la boca en este instante, me voy a arrepentir de todo lo que te voy a decir. ¿Verdad? Si te enojas, no peques. Esa situación, estás bien enojado, tienes a la persona delante, es casi seguro
que vas a pecar con lo que digas y con lo que hagas. Así que mejor, ¿sabes qué? Después hablamos. Y ya que hayas respirado y todo, regresas. Ahora sí, vamos a platicarlo, ¿verdad? No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea, no dejes que pasen varios días. Dame chance porque estoy enojado, pero tienes que arreglarlo, ¿verdad? El que robaba, pues ya no robes, ¿verdad? Dice, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Fíjate cómo me restringo, pero reemplazo. Ya no robo, ahora trabajo, pero aparte para darle a alguien más. Ahí está hacerlo morir, ¿verdad? Si estoy trabajando y tengo para darle a alguien más, ya no se vuelve necesario robar. Robar es muy fácil. Eviten toda conversación obscena. No hables eso. Por el contrario, sus palabras contribuyen a la necesaria edificación. ¿Vas a decir algo que no edifica? Cállate. ¿Verdad? Todo es práctico y todo es simple. Difícil, pero simple. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. No lo hagas, más bien sé bondadoso, compasivo, perdónense mutuamente como Cristo los perdonó a ustedes. Es totalmente práctico, pero se oye muy espiritual, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro. No lo hago, pero ¿qué es lo que debes hacer? Por último, Colosenses 3, 5 al 13. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por esas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así que, ¿cómo andas de pecado? ¿Cuáles son tus principales áreas débiles y qué estás haciendo al respecto? Fíjate bien, enfócate en lo tuyo, en esas áreas, y te va a quedar casi nada de tiempo en estar buscándolas en los demás. ¿Verdad? Imagínate que te enfocas de lleno a combatir con tus propios malos deseos. ¿Qué tanto tiempo vas a tener para estar viendo a los demás? Y cuando veas el error en los demás, ¿cómo te vas a sentir al respecto? ¿Lo vas a ver como un compañero soldado? ¿O la vas a ver como un cristiano de más baja categoría porque no tiene tu santidad? Cuando alguien entre nosotros comete un error y comete pecado, ¿cuál debe ser la actitud de sus hermanos? Voy a hablar con él y decirle: esto está mal. Mateo 18. Pero ¿cómo va a ser mi actitud al decirle que está mal? Yo te entiendo. También tengo cosas mal con las que estoy trabajando. Vengo a decirte eso para que trabajes, para que hagas algo al respecto. Sería imposible, si conoces tus debilidades, que vayas y le digas: no, compadre, estás bien mal. Te falta mucha santidad. Eso demuestra que tú no luchas contigo mismo. ¿Verdad? Entonces pon atención en ti. ¿Cuántos tenemos que empezar a mortificarnos? Y lo malo es que hoy es domingo. No digas: mañana, ahora sí mañana. No vas a hacer nada. Analízalo. Date cuenta qué es lo que te hace seguir comiendo de formas incorrectas. Y lucha con eso para que se muera. No va a desaparecer. Va a estar como muerto. Si te descuidas,
se levanta otra vez, en cualquier pecado. Pero veámonos a la cara unos a otros, hermanos pecadores, tal como yo soy pecador. Tú caes, yo también he caído. Dios me ha levantado y también te va a levantar a ti. En eso radica nuestra confianza. Pero no me veas hacia abajo cuando caiga, que yo tampoco te voy a ver así. Somos iguales. Debemos luchar con nuestro pecado. Muchos de aquí compartimos pecados. Apoyémonos a luchar con eso. Como buen soldado de Jesucristo, rodeado de otros soldados, si un miembro del cuerpo cae, el resto del cuerpo se duele. No por la vergüenza de su caída, sino porque entendemos perfectamente lo que es estar ahí. Veámonos con madurez unos a otros. No seamos hipócritas unos con otros. Todos pecamos, ¿estamos de acuerdo? Todos necesitamos misericordia. Seamos honestos. Confiesa tu pecado. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo estoy hablando de pecados muy evidentes. Hay otros que nada más tú sabes que los estás haciendo. Nadie más sabe que estás haciendo eso. Solo Dios. No caigas en la trampa de pensar que eso se va a quedar en secreto. La Biblia dice que Dios lo va a sacar a la luz. En los pecados visibles y evidentes, todos nos comprendemos unos a otros, ¿verdad? Y debemos esforzarnos. Pero no te confundas. Los pecados que no vemos son aún más peligrosos. Porque nadie te va a poder alertar. Si yo veo que estás pecando, la Biblia me dice, tengo que ir contigo a decirlo. Pero cuando no lo veo, quedas oculto. Y eso es peligroso. Porque como nadie te ve, si ya no tienes la capacidad de refrenarte, vas directo a mucho sufrimiento. Ese es el punto en el que tienes que hablar con alguien. Es mi deseo y mi petición ante Dios que maduremos lo suficiente para llevar las cargas los unos de los otros. Quiero decir las cosas tal como son, para que quede claro que tú necesitas ayuda y yo necesito ayuda. Y que un hermano tuyo, espero más pronto que tarde, se acerque a buscar tu ayuda. Y decir, esto ha estado oculto, nadie sabe, pero ya no puedo. Porque me domina y quiero seguir haciéndolo. Necesito que me ayudes. Y espero que tu reacción sea bíblica. Y que le digas, te entiendo. Yo también paso por lo mismo. Vamos a esforzarnos juntos. Yo te voy a preguntar cómo vas. Te voy a preguntar sobre esas áreas. Y tú me preguntas a mí. Esos son los hermanos en Cristo que necesitamos. No queremos lobos solitarios entre nosotros, que han decidido autodestruirse, porque no le quieren decir a nadie lo que les pasa. No nada más te haces daño a ti, vas a terminar dañando a la iglesia. Es muy triste ver cómo alguien se dejó consumir por tanto tiempo hasta que se destruye a sí mismo y a la iglesia en la que estaba. Que no nos pase eso a nosotros. Ya hemos visto caídas serias y graves entre nosotros.
Por eso necesitamos comprender bien esto. Si alguien más decide caminar en lo oculto, que sea sobre su propia cabeza. Que no sea por falta de información. Que no sea porque no había hermanos maduros que lo apoyaran. Que nadie diga yo no sabía. Lo sabes. Ahora lo sabes si no sabías. Y la responsabilidad está sobre tus hombros, con cada uno de nuestros hermanos. Tienes amigos y hermanos a un lado tuyo y están luchando. Quizás no sabes o no te han dicho, pero tienen áreas muy débiles en las que necesitan tu ayuda. Quizás a nadie más le va a tener confianza. Pero si tú no muestras un interés genuino en mostrarte como eres, no aparentar ser el supercristiano que quieres ser, ser como eres en realidad y decirle, te entiendo, veo que estás batallando, veo que has cambiado, ¿qué te pasa? Siempre hay síntomas. A veces somos muy ciegos a los síntomas. Ves que alguien perseveraba y de repente no, de repente es retraído, de repente ya no se relaciona igual o se vuelve más desvergonzado. A veces ya no quiere convivir tanto, esas son malas señales. Hay que decir, ¿qué te pasa? ¿Algo te está dominando? Que sepa que no estás solo. No estás solo. Sí, Dios está contigo. Pero también Dios ha diseñado que entre nosotros nos apoyemos. Confesemos nuestros pecados y llevemos nuestras cargas. Así que pidámosle a Dios por nosotros mismos y por nuestro hermano. Que si algo me domina, que Dios me dé el valor de decirle a alguien cuál es mi problema. Y que ese alguien tenga la sabiduría para mantenerlo en secreto. Para no repartir esa información y luchar juntos. Pero al mismo tiempo, que estos amigos no traicionen a Cristo, haciéndose cómplices y no sacándolo cuando deba salir a la luz. Hay un proceso que Jesús enseñó y lo necesitamos. Cada vez somos más y más desconocidos entre nosotros. Amémonos como hermanos. Nos necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Que vamos a orar, Señor. Queremos pedirte que nos des la claridad para analizar nuestras vidas como tú las ves. Enséñanos a vernos a nosotros mismos en nuestra condición de pecado. Que no nos engañemos pensando que todo está bien, porque es inevitable que los malos deseos habiten en nosotros. Enséñanos a identificarlos por lo que son, estar conscientes del daño que provocan. Y danos, Señor, la energía, la fuerza, la disposición, la capacidad que solo tu Espíritu Santo puede dar para luchar todos los días con esto. Que ninguno de nosotros se confíe diciendo que eso no le va a pasar. Al contrario, dice tu palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Enséñanos a ver con detenimiento nuestras vidas, Señor. Enséñanos a ver con detalle nuestras acciones. Enséñanos a hacer un alto y reflexionar sobre lo que hemos estado haciendo para evitar que nuestros pecados crezcan, para evitar que se vuelvan parte de nuestras vidas. Enséñanos a conocerte cada vez más para que nuestro pecado sea cada vez más claro. Danos paciencia con aquellos que casi no ven, con aquellos que aún no maduran lo suficiente. Danos gracia para hablar con ellos cuando se trate de estos temas. Cuando se trate de hacerle ver a alguien su pecado, danos gracia para decirlo de la manera correcta, reflejando un interés genuino en el que está pecando, identificándonos con ellos mismos sabiendo que somos pecadores. Enséñanos, Señor, a vernos unos a otros tal como somos. Que ninguno entre nosotros finja espiritualidad. Que ninguno de nosotros se comporte como si hubiera llegado a un nivel mayor que sus hermanos. Sino que podamos ver con claridad, Señor, que mientras más te conocemos, más conscientes de pecado somos. Que mientras más sabemos, Señor, haya más humildad en nosotros, en nuestro trato con nuestros hermanos y con nuestros semejantes. Dentro y fuera de la iglesia, Señor, danos la paciencia para lidiar
de una manera correcta, con todas las dificultades y los malos deseos que enfrentamos todos los días de nuestras vidas. Enséñanos a vernos, Señor, como tú nos ves. Quiero serle útil a mi hermano. Quiero serle útil para crecer. Señor, que lo que aprendamos no quede solo en nosotros. Enséñanos a exhortar con sabiduría. Enséñanos a mantenernos lejos de ser legalistas, de querer imponer lo que yo creo sobre los demás. Enséñanos a mantener armonía entre nosotros, sabiendo que cada uno pelea su batalla, cada uno tiene sus debilidades, cada uno tiene sus problemas. Quizás no sean los mismos que los míos, Señor, pero enséñame a estar consciente siempre de que no soy el único que está peleando. Como dijo Pedro, nuestros hermanos en todo el mundo se encuentran en las mismas dificultades. Haznos madurar entre nosotros, Señor. Ver tu palabra y la santidad como algo práctico, no como un conocimiento teórico en nuestras mentes. No queremos simplemente comprender la santidad, queremos vivirla, Señor. Haz las correcciones que necesitamos como individuos y como iglesia. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas sobre el tema, ¿verdad? Asegúrate que tu pregunta sea concisa y clara para tratar de responderla lo más pronto posible y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Si queda tiempo y hay preguntas en línea, les dedicamos para responderlas en línea, ¿verdad? Así que por favor, si tienes una pregunta, levanta la mano, te llevan el micrófono y haré mi mejor esfuerzo por responderla. ¿Alguien tiene una duda? Allá atrás. Buenos días, hermano. ¿Sí se oye? Sí. Antes que nada, pido una disculpa por lo que voy a comentar, porque pudiera malinterpretarse. Bueno, entonces por lo que aprendimos, si no edifica, mejor claro no lo edifica, diga. Claro bueno. que edifica, claro que edifica. Ok. La situación es esta. Si nos basamos a lo que está hablando Pablo en el capítulo 7 de Romanos, donde habla de que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ciertamente que es una etapa por la que todos pasamos, pero no es una etapa en la que debemos de quedarnos ahí, es mi consideración. ¿Por qué razón? Porque no podemos sacar de contexto el versículo 1 del capítulo 8. Antes no existían capítulos. Entonces, ese versículo está dentro del concepto, porque él dice, del contexto, perdón, porque él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. En muchas ocasiones, Pablo después habla, ahorita mencionaste del capítulo 3 de Efesios, de que Pablo no había llegado. Y creo yo que está hablando en el mismo sentido que habló en Romanos capítulo 7, porque en el versículo 15, el cual no sé si lo omitiste o se te pasó, dice, ahora pues, los que hemos llegado a esa meta, los que hemos llegado a la perfección, una cosa hagamos. Entonces, hay muchos pasajes donde Pablo nos exhorta, nos anima a seguir a esa meta, no pensando en que no voy a llegar. ¿Por qué razón? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda. Ahí nos está dando una exhortación, pero es a través del Espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿verdad? Y espíritu. Está hablando del espíritu humano que se contamina. Sí. Y luego dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces yo puedo decirte, no, yo no veo un pasaje donde me diga que nadie puede llegar, nadie va a llegar, todos vamos a estar bajo pecado. Pienso que eso es una... ¿Llegar a dónde? A llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Aquí en la tierra. Sin el cuerpo glorificado. Sí, a ver, Pablo dijo,
hermanos, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cómo pudo haber dicho Pablo esas palabras si no había llegado a esa estatura? Podemos pensar que Pablo murió siendo pecador, ¿no? Okay. Él dice, entonces, usted dice... En Tesalonicenses, nomás déjame acabar la expresión. En 1 Tesalonicenses dice que él ora para presentarnos sin mancha y sin arruga delante de Dios. Judas dice, no sé si es en el versículo 7 o no, dice, y aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha y sin caída delante de Dios. O sea, el problema es que siento yo que no estás tomando lo que es la gracia. La gracia representa todo el poder de Dios. La gracia es el poder de Dios que nos lleva a esa estatura. Porque entonces, si no podemos, no vamos a poder decir todo lo puedo en Cristo. Hay que quitar ese pasaje, porque no lo puedo. Si dice todo lo puedo, pues es que eso está dentro, va implícito de que todo lo puedo. Eso es lo que yo quería comentar. Ok, pregunta. Usted está diciendo, para ver si entiendo bien su postura, que el cuerpo glorificado no es la meta. La meta es antes, y vamos a dejar de pecar aún antes de tener el cuerpo glorificado. ¿Es correcto? La Biblia lo expresa en muchos pasajes así. Ok, eso se llama perfeccionismo, ¿verdad? No, bueno, esa postura. No sé cómo se llame, pero la palabra de Dios dice que Él es capaz de presentarnos sin mancha y sin caída. Entonces, eso significa... Que ya llegué a esa meta, ¿Lo dejé hablar ahora? ¿Me deja hablar a mí? Sí, claro. Okay. Si usted dice que puede llegar a ser sin pecado antes de la glorificación, ¿verdad? Así es. Bueno, la glorificación no significa que estoy sin pecado. O sea, Él nos va... Cada día nos va. Obviamente hablo del pecado no imputado, ¿verdad? No estoy hablando de la justicia que recibimos en Cristo. Hablo de la práctica. Así es. Usted dice, antes de la glorificación, humanamente hablando, va a dejar de pecar. Absolutamente. Puede ser, no sé, 2 meses, 3 meses, 1 año antes de que... Y luego vuelve a pecar. Sí, porque tendríamos que ser el Espíritu Santo para decir nadie llega. Bueno, entonces en eso estamos de acuerdo. Usted puede decir, bueno, yo mientras estoy dormido no pequé. Y quizás me dormí 8 horas. ¿Verdad? Pero cuando me despierte voy a pecar. Y si usted se limita 2 meses sin pecar, pero vuelve a pecar, sigue teniendo un cuerpo de muerte porque no puede eliminar el pecado. Y esa es precisamente mi postura. No que se va a mantener siempre pecando en una manera activa, sino que no puede borrar sus malos deseos que lo llevan al pecado. Pero si y esos malos deseos van a desaparecer hasta la glorificación, hasta que recibamos un cuerpo nuevo. Ok, sí quisiera que me mostraras un pasaje donde dice que no podemos dejar de pecar. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dijo el apóstol Juan. Sí, pero el contexto está diciendo, así es que los que dicen que no han pecado, ¿Claro? 2 versículos después de eso, el contexto es que nadie hemos pecado, porque en el capítulo 3 de ese mismo libro, dice que los que han recibido a Cristo Jesús no pecan. ¿A qué se refiere a que no pecan? Es que eso es a lo que voy. Precisamente, el que no peca significa no la ausencia de pecado, porque seguimos en un cuerpo de muerte. Usted me está diciendo, fíjese, en cierta forma, que usted llega a momentos en los que no necesita un Salvador, porque ya no peca. De manera que ya no es necesario ni la glorificación ni nada más, porque usted ya logró estar sin pecado. Y eso me parece que es herejía. Porque mientras usted en este cuerpo terrenal aguardamos la esperanza de la redención, donde la condenación que hay en nosotros, no hablo de la justicia recibida, las obras de pecado, seguimos necesitando y anhelando que Cristo venga. Pero usted en su postura dice que ya llegó un punto en el que no peca y que se puede mantener ahí 3 meses. Yo digo, vayamos al blanco. Bueno, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En ningún momento, fíjese bien, dado que usted no conoce plenamente quién es Dios, ¿verdad? Por su mente finita como la mía. Eso estamos de acuerdo. Jamás podría estar consciente de que no peca. ¿Cómo podría tener la omnisciencia en su mente para ver todas las cosas que está haciendo y asegurar que no está pecando? El problema es que si todo lo relativizamos a nuestras personas, por ejemplo, a lo mejor, no sé, a lo mejor yo tengo más pecado que tú o tú tienes más pecado que yo. No se trata de relativizar las personas. No lo estoy relativizando. Dígame, ¿cuánto tiempo ha sido su récord de mantenerse sin pecado? ¿Cuánto tiempo ha sido el récord? Lo más que ha durado. He durado buen tiempo, pero no lo cuento. ¿Aprox? No lo cuento. ¿Un mes? Pues
3 meses. Decirlo me vas a decir, es vanidad, ya pecó. No. ¿Para qué lo voy a decir? No, el simple hecho de decir que usted se mantuvo al menos un mes sin pecado, me parece que eso ya es mentira. ¿Por qué? O sea, que amó usted al Señor. Déjame le digo la evidencia. Los 2 más grandes mandamientos: amarás al Señor de todo tu alma, de todo tu corazón, de toda tu mente y de tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso lo ha guardado al 100% durante un mes? Todas sus fuerzas, toda su mente, toda su energía. No, porque el primer mandamiento, ¿para qué queremos nosotros 9? Si con el primer mandamiento pero en eso se resume, ¿verdad? Si usted ha cumplido esos 2, dijo Jesús, ha cumplido toda la ley. Y lo que usted me está diciendo es que al menos un mes cumplió esos 2 a la perfección. Mira, no se trata de... ¿Es correcto? Sino se trata de lo que Jesús dice. Es que ese es mi punto. Si usted no dedicó toda su energía, todo su pensamiento, todo su tiempo y toda su alma en alabar a Dios, pecó. Pero usted me asegura que al menos un mes, eso lo cumplió a la perfección. Yo no estoy diciendo que he llegado a la perfección o que he sido perfecto en alguna ocasión, pero yo sí dijo que ya no pecaba y que se podía mantener al menos un mes. Pero yo prosigo al blanco. Bueno, entonces no ha acabado, ¿verdad? Porque volvió a pecar. Por supuesto que no, pero no me estoy refiriendo a esto, sino que el abrir una puerta y decir, todos pecamos y nadie vamos a dejar de pecar. Entonces estamos de acuerdo. ¿Cómo? Si todos pecamos y no vamos a dejar de pecar, estamos de acuerdo. No, yo no estoy diciendo eso. Acaba de decirlo. No. El problema es que si relativizamos nuestro evangelio a que todos somos pecadores porque pecamos siempre, pues yo creo que entonces, ¿qué podemos decir? Que Cristo no estoy relativizando el evangelio y estoy poniendo en un esquema claro y conciso que usted, cuando asegura que ya no peca, está diciéndome que cumplió a la perfección el resumen de toda la ley. Amó al Señor con todo su corazón, toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo, y lo sostuvo durante al menos un mes. No, yo no lo he hecho. Bueno, entonces durante ese mes sí pecó. Ok, vamos a suponer que sí. Yo no soy la regla. Bueno, no si sí pecó, entonces estamos de acuerdo. Pero, estoy de acuerdo. Pero Jesucristo dijo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es todo? Abundancia y escasez, según el contexto. O sea, el pecado no. El pecado lo voy a vencer por medio de Jesucristo en la glorificación. Él tiene poder para guardarme sin mancha y sin caída. Y si peco, abogado tengo para con el Padre. Pero decir que todo lo puede, todo es sacarlo de contexto. Pablo está hablando de la abundancia y la escasez. Bueno, está bien. No voy a... ¿Alguien más? Acá. Gracias. Te voy a leer Efesios 4:31. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Significa que es una amargura. ¿Qué es la amargura? Bueno, la amargura lo entendemos como lo opuesto al gozo, ¿verdad? Es decir, cuando alguien está amargado, normalmente ve lo malo en su vida. Tenemos a Noemí, que dijo, ya no me llame Noemí, llame Mara, amargada. Su situación le había hecho que deja de ver todo lo bueno en la vida, ¿verdad? Todo lo ve desde un punto de vista negativo. No puedo disfrutar de las cosas que tengo porque soy amargo. Entonces eso tienes que dejarlo a un lado, ¿verdad? A eso se refiere la amargura. Cuando dicen que tienes raíz de amargura, ¿a qué se refiere? Bueno, es una manera de tratar de decir que tus acciones vienen motivadas por amargura, ¿verdad? O sea, imagínate que yo estoy bien amargado y estoy reunido con pura gente alegre y contenta. Digo, ya cállense, son muy escandalosos. Bueno, lo que les estoy diciendo no es propiamente verdadero, sino que como yo estoy amargado, y no me gusta verlos así, no los soporto así. Algunos se refieren a la raíz de amargura y decir, cállense, ¿por qué no hacemos las cosas con orden? No estás buscando orden, lo que pasa es que estás amargado. A eso se refiere. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? Buen día, pastor. Buen día a todos. Pastor, en la parte del tema de la santificación, en la palabra sinergia, un caso, una experiencia personal, para la gloria de Dios lo comento. No me llamo José, pero me tocó vivir un episodio parecido al de él. Cuando creo que Dios comenzó a hacer algo en mí, huí de ese momento en el cual yo pude haber seguido haciendo lo que hice en algún tiempo, ¿verdad?
Mi pregunta es esta, pastor. Por lo que leímos, que dice, y si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ustedes, pero luego dice una parte también que hagamos morir la carne, dice que no reine el pecado en nosotros. La parte de la sinergia, pastor, ¿cómo lo debo entender? Porque yo en mi carne, yo me declaro incapaz, incompetente, de yo haber podido hacer eso que hice en ese momento. O sea, me le negué a una mujer, pudiendo no hacerlo como antes lo había hecho, ¿verdad? Yo pienso, pastor, que si no hubiera sido por el Espíritu que ahora moraba en mí, que Él fue el que me dio la capacidad y las fuerzas, y yo pienso que Él hizo todo, y que tal vez la parte de la sinergia mía fue nada más haberle obedecido. O esa parte de la sinergia que mencionas, pastor, pudiera yo pensar que yo en mi carne, en mi sangre, en mis concupiscencias y deseos, tuve algo que ver. Yo más bien le doy, por así decirlo, toda la gloria de Dios y digo, si no hubiera sido por Él, yo no hubiera hecho eso. O sea, esa parte de la sinergia, pastor, mi parte fue nada más haberle obedecido porque pude haberlo no hecho, o hay algo más que en mi cuerpo mugroso pudo haber participado y haber rehuido de ese momento. Bueno, cuando hablamos de hacer una buena obra, decimos que no es algo que es atribuible totalmente a nosotros, ¿verdad? Porque así como dice la Escritura que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, dice porque Dios pone el querer como el hacer, vemos que son las dos partes, ¿verdad? Si tomamos las palabras de Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Si Dios, su Espíritu Santo no estuviera en ti, no tendrías ni siquiera la capacidad de refrenarte, ¿verdad? Ahora, cuando te habilita para refrenarte, tú tomas la decisión de contristar al Espíritu Santo o obedecerlo. Y esa es la parte fundamental, ¿verdad? Esa decisión es un momento a veces muy breve en el que decidimos qué vamos a hacer. ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a traicionar a Dios? Y en cierta medida encontramos en las Escrituras que hay cosas en las que Dios a veces pone la restricción, como en el caso de la esposa de Abraham, ¿verdad? Que el rey de Egipto iba a acostarse con ella y Dios no lo permitió. Digo, aunque no estaba muy consciente de lo que estaba pasando, Dios no lo dejó que lo hiciera. A veces Dios simplemente te restringe y no te deja pecar, pero hay veces en las que te deja la decisión, ¿verdad? Para que veas lo que hay en ti. Entonces, cuando tú, como en el caso de Abraham, que le dice, ve y sacrifica a tu hijo, la evidencia de haber obedecido y todo fue todo un proceso, ¿verdad? Y, Abraham lo hizo por sí solo, sí, tomó la decisión correcta, pero había todo un trasfondo de lo que Dios había hecho en él, ¿verdad? Entonces, no podemos despegar en que esto lo hice yo y esto lo hizo Dios, porque en realidad, para que tú hagas algo bueno es porque Dios ya hizo mucho en ti, ¿verdad? Entonces, pero se requiere ese punto de la decisión que tomas, que es el parámetro de tus decisiones y tus acciones, lo que determina la recompensa al final de los tiempos, ¿verdad? Todos compareceremos, ¿verdad? Y algunos van a recibir recompensa y otros sufrirán pérdida. Serán salvos, aunque como por fuego. Entonces, todo se reduce en un instante en el que decides, ¿huyo o le sigo? Y aunque es algo que tú hiciste, es inseparable de lo que Dios ya hizo. Muy bien. Se acabó el tiempo, despedimos a los que nos acompañan en línea. Los jueves tenemos las sesiones de preguntas y respuestas. Si te interesa agregarte al grupo, escribe ahí en los comentarios y te mandamos las instrucciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima reunión.